¿Cómo se podría detener a un ejército que jamás había conocido la derrota? Imaginen el invierno de 1285. Dos enormes ejércitos mongoles, cada uno compuesto por decenas de miles de guerreros veteranos, avanzaban hacia el reino de Hungría desde diferentes direcciones. No eran simples saqueadores, eran descendientes de Gengis Khan. La Horda de Oro era el ejército más temido de la Europa medieval. Liderados por dos comandantes, Nogai Khan y Talabuga, hace apenas 44 años, en 1241, sus antepasados arrasaron el reino como un huracán. Unas 500.000 personas, aproximadamente un tercio de la población húngara en aquel momento, murieron. El ejército húngaro quedó completamente destruido. Los mongoles derrotaron a unos 60.000 defensores húngaros y los aniquilaron en una sola batalla en Mohi, una tarde de combate. Fue el peor desastre militar de la historia húngara. Fue tan devastador que los húngaros aún usan la palabra Tatar-Harás, que significa invasión de los tártaros, para referirse a un desastre total. Pero lo que hace especiales los acontecimientos de 1285 fue un punto de inflexión. Los mongoles regresaron, esperando otra conquista fácil. Hungría se enfrentó a una situación completamente inesperada, de un reino medieval indefenso a un formidable estado-fortaleza. La pregunta no es solo cómo Hungría sobrevivió a la segunda invasión. La pregunta es cómo un reino completamente destruido hace 40 años pudo reconstruirse y volverse lo suficientemente poderoso como para derrotar por completo a la fuerza militar más temida de la tierra. ¿Cuál era el arma secreta de Hungría? Además, ¿cómo logró László IV, un controvertido gobernante que pasó más tiempo con los cumanos que en su propia corte, dirigir con éxito una defensa con la que la generación de su abuelo solo podía soñar? Entre 1241 y 1285, Hungría experimentó una transformación revolucionaria. Tras escapar a duras penas a una isla frente a la costa dálmata y Indirom sobrevivir, Bela IV pasó los 28 años restantes de su reinado obsesionado con un solo objetivo: asegurar que lo que los mongoles habían hecho en 1241 no se repitiera en Hungría. Nacido en 1206, Bela fue rey desde 1235 hasta que su reino fue casi completamente destruido. Lo presenció en carne propia. El trauma lo transformó. Antes de 1241, gobernó como un monarca centralizado, celoso de la autoridad real. Después de 1241, se le conoció como el segundo fundador de Hungría, y con razón. La realidad geográfica de Hungría la hacía extremadamente vulnerable. Extendiéndose desde los Cárpatos hasta el río Danubio, la gran llanura húngara, una vasta llanura, era el terreno perfecto para la guerra de caballería. Era precisamente el terreno en el que los mongoles destacaban gracias a su veloz caballería. En 1241, Hungría contaba con solo 10 castillos de piedra. La mitad de ellos se concentraban en la frontera occidental con Austria. El resto de las instalaciones defensivas del reino consistían en empalizadas de madera, fortificaciones y murallas de tierra. Estas estructuras fueron arrasadas por las armas de asedio mongolas. Un cronista alemán que presenció la destrucción registró que en Hungría había pocas ciudades protegidas por murallas o fuertes fortalezas. Era una receta para el desastre. Ahora bien, ¿por qué eran tan temibles los mongoles? Hablemos de ello. Alrededor de 1285, la Horda de Oro llevaba más de 60 años activa como superpotencia militar. Los legendarios generales Subutai y Batu Khan lideraron la invasión de Europa entre 1241 y 1242, una experiencia asombrosa. Aniquilaron Polonia en la batalla de Legnica el 9 de abril de 1241. Tan solo 2 días después, derrotaron a Hungría en Mohi el 11. Devastaron Bulgaria, invadieron Croacia y se extendieron hacia el oeste hasta las afueras de Viena. Según fuentes contemporáneas como Rashid al-Din, en Mohi,
el ejército mongol constaba de unos 40.000 jinetes. Sin embargo, el Tweetinkelfinbosmunt, ejército húngaro, estimado en 60.000 hombres, se vio superado tácticamente. La fingida retirada de la caballería ligera húngara fue inútil contra los mongoles, que los rodearon y los destruyeron. Solo unos pocos caballeros con armadura pesada, especialmente los caballeros templarios, pudieron luchar eficazmente en combate cuerpo a cuerpo. Pero incluso ellos se vieron superados. El sistema militar mongol era revolucionario. Todos los guerreros formaban un ejército de caballería capaz de recorrer 128 kilómetros al día. Usaban arcos compuestos que podían penetrar blindajes incluso a una distancia de 275 metros. Operaban una red regular de inteligencia y reconocimiento. También coordinaban invasiones en múltiples frentes que abarcaban miles de kilómetros. Empleaban la guerra psicológica, masacrando las ciudades que se resistían para rebajar la moral del enemigo, incluso antes de que comenzara la batalla. Cuando los mongoles destruyeron Kiev en 1240, dejaron tras de sí una pirámide de cráneos como advertencia. Cuando ocuparon Riazán en diciembre de 1237, mataron a todos, desde los pobres hasta los ancianos. Estos eran enemigos que habían conquistado territorios desde Corea hasta Siberia y Siria, llegando incluso a Polonia. La invasión de 1285 tuvo un contexto muy específico. Tras la muerte de Bela IV en 1270, su hijo Esteban gobernó brevemente. Esteban falleció en 1272 y su hijo de 10 años ascendió al trono. László IV nació el 5 de agosto de 1262. Fue fruto de una unión singular. Su padre era de pura sangre real húngara, pero su madre, Isabel, era hija de un líder cumano llamado Köthen. Los cumanos eran nómadas de los pueblos turcos que vivían en las estepas al norte de la región del Mar Negro. Tras huir de los mongoles en la década de 1230, el rey Bela IV les concedió asilo en Hungría, a cambio del servicio militar y la conversión al cristianismo. Esto convirtió a László en un mestizo de sangre cumana, lo cual se reflejaba en sus acciones. Vestía trajes cumanos y mantenía concubinas cumanas, especialmente una llamada Edua, a quien el enfurecido arzobispo Lodomer llamó víbora. László pasaba más tiempo en tiendas cumanas que en castillos húngaros. Un cronista contemporáneo, Simón de Quesa, escribió que László nació bajo el destino de Marte, lo que insinuaba su inclinación por la guerra. Pero aquí está lo interesante. En 1282, 3 años antes de la invasión mongola, estalló una revuelta cumana en Hungría. Eran los mismos con quienes László mantenía una estrecha relación. László los reprimió sin piedad en la batalla del lago Hod en mayo de 1282. Según la crónica iluminada, László IV fue descrito como alguien que luchó valientemente, como Josué, contra los cumanos por el bien de su pueblo y su reino. Los cumanos derrotados abandonaron Hungría, y muchos de ellos se dirigieron directamente a la corte del poderoso líder mongol, Nogai Khan, líder de la Horda de Oro. Estos, cumanos exiliados, se lo contaron todo a Nogai. Hungría estaba sumida en el caos, y el rey luchaba con sus nobles. El reino también se vio debilitado por conflictos internos. Se percibía como si 1241 hubiera regresado, un objetivo de conquista dividido y vulnerable. Nogai Khan no era un comandante cualquiera. Nacido alrededor de 1237, era bisnieto de Hochi, lo que significaba que era bisnieto de Genghis Khan. Descendía de una concubina, por lo que no era heredero legítimo. Sin embargo, Nogai era un gobernante poderoso que prácticamente había tomado el control de los territorios occidentales de la Horda de Oro, desde el Dnieper hasta el río Danubio. Perdió un ojo en batalla contra su primo Abaca en Tiflis en 1266 y fue apodado Kara Nogai, que significa Nogai negro. Converso al Islam, fue un brillante estratega que controlaba a Khan's títeres como el poder tras el trono.
En 1265 lideró a 20.000 jinetes, cruzó el río Danubio y asoló la Tracia bizantina. En 1266 se casó con Eufrosina, hija del emperador bizantino Miguel Beipento Paleólogo. Esto lo convirtió en una de las figuras políticas más poderosas de Europa del Este. Instauró gobernantes títeres en Bulgaria e intervino en las disputas sucesorias rusas. Para 1285, Nogai comandaba a unos 30.000 guerreros y era prácticamente una potencia independiente. Los cronistas rusos lo consideraban un gobernante y, de hecho, era uno de los hombres más poderosos de Europa. El cocomandante de Nogai era Talabuga, también llamado Tulabuga o Tokta-Buga. En aquel entonces era pariente de Tode Monke, el verdadero Khan de la Horda de Oro, y comandaba la fuerza principal en la zona norte. Nogai y Talabuga, con refuerzos cumanos, tropas vasallas rusas y guerreros mongoles de la Horda de Oro, lograron movilizar decenas de miles de jinetes. Su plan era imitar la invasión de 1241, es decir, atacar desde diversas direcciones, moverse a una velocidad devastadora y concentrar fuerzas para destruir al ejército húngaro y conquistar el reino poco a poco. Lo que Nogai y Talabuga desconocían, lo que no podían saber, era que la Hungría de 1285 no era la Hungría de 1241. Entre 1242 y 1270, el régimen de Bela IV emprendió las reformas militares y defensivas más exhaustivas de la historia medieval europea. Tomó una decisión radical. Abolió el monopolio real sobre la construcción de castillos. Antes de 1241, la tradición real húngara prohibía a los nobles construir fortalezas privadas de piedra, pues al rey le preocupaba que esto pudiera amenazar la autoridad real y propiciar una rebelión. Después de 1241, Bela IV impulsó activamente esta iniciativa. Otorgó tierras a los nobles leales con una condición: debían construir un castillo de piedra. Otorgó a los obispos el privilegio de construir fortalezas y mantener ejércitos privados. Promovió el desarrollo de ciudades fortificadas, otorgando la Carta de Civitas o privilegios especiales a dichos asentamientos. Las cifras son enormes. En 1241, Hungría contaba con 10 castillos de piedra. A la muerte de Bela IV, en 1270, el reino contaba con casi 100 fortalezas de piedra, lo que significa que se construyó un nuevo castillo cada 3 meses durante casi 30 años. No se trataba de simples fortificaciones. Eran fortalezas en colinas con gruesos muros de piedra, múltiples circuitos defensivos y provisiones para un largo asedio. En 1248, Bela trasladó a los ciudadanos de Pest a una colina fortificada al otro lado del río Danubio y allí construyó Buda. Esta se convirtió en la nueva capital de Hungría, que la antigua capital, Esztergom, no pudo defender por sí sola. La antigua capital fue destruida por los mongoles, pero la nueva se construyó para resistirlos. Bela IV también revolucionó la composición del ejército húngaro. La desastrosa batalla de Mohi demostró la inutilidad de la caballería ligera húngara contra las tácticas mongolas. Quedó demostrado que un pequeño número de caballeros con armadura pesada, especialmente los caballeros templarios, luchaban eficazmente en combate cuerpo a cuerpo. Por ello, Bela incrementó considerablemente el número de caballería pesada y caballeros con armadura en el ejército real. En 1248, declaró que la clase media del país podía convertirse en sirvientes reales de los nobles. Solo los nobles debían equiparse adecuadamente y entrar en batalla. En 1259, solicitó ayuda al Papa para contratar a 1.000 ballesteros italianos de Venecia, ya que las ballestas habían demostrado su eficacia contra la caballería mongola. También transformó radicalmente la estructura de la nobleza. Otorgó estatus nobiliario condicional a los nuevos colonos de Alemania, Polonia y otras regiones vecinas a cambio de servicio militar.
Miles de colonos llegaron y reconstruyeron las tierras devastadas, además de proporcionar nueva fuerza militar. Quizás lo más importante es que Bela IV volvió a invitar a los cumanos. Sí, los invitó de nuevo. Eran los mismos cumanos que habían huido tras ser asesinados por las turbas húngaras en 1241. Bela IV les concedió vastos territorios entre los ríos Danubio y Tisa. Los cumanos eran guerreros esteparios similares a los mongoles. Eran una excelente caballería ligera, familiarizados con las tácticas nómadas. En 1278, en la batalla de Durnkrut, también conocida como la batalla de Marchfeld, el ejército húngaro al mando de László IV contaba con unos 16.000 jinetes cumanos. Ayudaron a derrotar a Otakar II de Bohemia, apoyando al duque alemán Rodolfo I. Los cumanos demostraron su valía. Para 1285, a pesar de la controvertida relación personal de László con ellos, ya eran parte integral de la maquinaria militar húngara. La doctrina estratégica también cambió. En 1241, el rey Bela planeó enfrentarse a los mongoles en una batalla campal decisiva en Mohi. Esto tuvo consecuencias catastróficas. Las lecciones aprendidas de la derrota de Hungría se estudiaron en toda Europa. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, dio instrucciones militares claras en junio de 1241. Evitar una batalla campal con los mongoles, mantener todas las reservas de víveres en las fortalezas y fortalecer todos los castillos. El duque Federico II de Austria, a sus expensas, reforzó los castillos fronterizos. El rey Wenceslao I de Bohemia fortificó todos los castillos y utilizó monasterios armados como refugios para proteger a la población civil. La nueva estrategia era clara: impedir que los mongoles tuvieran un campo de batalla favorable, convertir la campaña en una pesadilla de asedios, utilizando tácticas de tierra arrasada para debilitarlos. La invasión mongola comenzó en enero de 1285. Talabuga lideró la fuerza principal hacia el norte, cruzando el paso de Bereke en los Cárpatos, por la misma ruta que los mongoles habían utilizado en 1241. Era invierno. Esta fue una decisión calculada para que los húngaros bajaran la guardia y congelaran los ríos, facilitando así la creación de puntos de cruce. La unidad meridional de Nogai avanzó a través de Transilvania. Una tercera fuerza, más pequeña, presumiblemente entró por el centro del reino. La ruta de invasión fue casi exactamente la misma que la de la expedición de 1241. Los mongoles priorizaron la velocidad y la sorpresa y se movieron con demasiada rapidez como para impedir que los húngaros reunieran fuerzas. Los primeros intentos fracasaron, pero los invasores se encontraron inmediatamente en problemas. Las tropas norteñas de Talabuga se enfrentaron a la dura realidad de la guerra invernal en las montañas. Los Cárpatos estaban cubiertos de una nieve inusualmente intensa. Según la crónica Galiziano-Volinia y fuentes polacas, miles de soldados murieron de frío y hambre, no en combate. ¿Por qué? Porque cada fortaleza húngara que pasaban había almacenado víveres. La población local se refugió en los castillos de piedra con todos sus suministros. Esta era exactamente la táctica que había aconsejado el emperador Federico: matar de hambre a los invasores. Pequeñas fuerzas húngaras hostigaron al ejército mongol, lanzando incursiones desde las guarniciones de los castillos. Las tropas de Talabuga, que tenían dificultades para atravesar las montañas, tuvieron dificultades. Desacostumbrados a la nieve profunda y con escasez de forraje, los caballos comenzaron a morir. Los funcionarios húngaros locales se distinguieron por su activa defensa. El castillo de Rejek se retiró de varios ataques mongoles. A pesar de su controvertida reputación, el rey László comenzó a ascender a nobles de bajo rango que mostraban iniciativa. Georgi Baksa, un funcionario desconocido,
fue reconocido por organizar la resistencia local. Amadé Aba y Peter Chak, del clan Sak de los Abas, y Peter de Saros, lideraron con éxito operaciones defensivas. No fueron defensores pasivos escondidos tras las murallas. Lanzaron contraataques coordinados, emboscaron unidades de suministro y rescataron prisioneros capturados por los mongoles. La fortaleza de Tarkal, en Transilvania, fue defendida por guerreros Sekeli, que dominaban la región de Ariesh y se convirtieron en un símbolo de la resistencia húngara. Los Sekelis, un pueblo húngaro singular que habitaba Transilvania, eran conocidos por su feroz cultura guerrera. Resistieron la embestida de múltiples ejércitos mongoles y se negaron a rendirse, causando bajas. Las fuerzas del sur de Nogai también encontraron una feroz resistencia. Fuentes contemporáneas informan que las fuerzas de Sekeli opusieron una resistencia especialmente férrea. Liberaron prisioneros y recuperaron el botín que los mongoles habían saqueado. Esto no debería haber sucedido. En 1241, la mayoría de los asentamientos húngaros cayeron en pocos días. Mientras tanto, el ejército de Talabuga sufría constantes ataques. Sus debilitadas fuerzas se retiraron antes de alcanzar al ejército principal del rey Laszlo, al oeste del río Danubio, quien había reunido sus fuerzas. Algunas fuentes afirman que se desató una batalla campal. Otras fuentes afirman que Talabuga firmó apresuradamente un tratado de paz antes de retirarse. Lo cierto es que la invasión de Talabuga fue completamente aplastada. Su ejército quedó devastado por el frío, el hambre y los ataques de la guerrilla. En la primavera de 1286 se perdieron más tropas durante la retirada a través de los Cárpatos. Talabuga estaba furioso. Culpó a Nogai del desastre y su ira perduró. En Hungría, tan solo un año después de la fallida invasión de 1287, Talabuga derrocó y asesinó al Canto de Monke. Tomó el poder en la Horda de Oro. Esto también se debió a su resentimiento contra Nogai por el tema de Hungría. Las tropas del sur de Nogai, que habían atravesado Transilvania, tuvieron un desempeño algo mejor al principio, pero no por mucho. Su ejército saqueó ciudades como Regin, Brasov y Bystritza. Según la crónica iluminada, extendieron la devastación de un terrible incendio por toda la zona oriental, más allá del río Danubio. Llegaron a las afueras de Pest, la principal ciudad de Hungría. Pero lo importante era que la ciudad ya estaba abandonada. La gente huyó al sur y al oeste del río Danubio, con todos sus suministros. Cuando llegó el ejército de Nogai, encontraron las calles vacías. No había civiles que saquear, esclavos que tomar, ni víveres que confiscar. Durante la ocupación de Pest, ocurrió un acontecimiento especial. Miembros de la corte de 1900, la reina Isabel, esposa abandonada del rey Laszlo, realizaron una valiente incursión desde las murallas de Buda. Mientras velaban por la seguridad de la reina, hostigaron al ejército mongol. Este pequeño acto de desafío demostró el nuevo espíritu húngaro. Incluso las tropas del Palacio Real estaban dispuestas a luchar directamente contra el ejército mongol. El ejército de Nogai se enfrentó al mismo problema que Talabuga. Los castillos de piedra eran imposibles de capturar. La densidad de fortalezas era abrumadora. Había fortalezas en cada punto estratégico. Cada fortaleza estaba abastecida con provisiones para asedios. Cada guarnición estaba preparada para contraataques e incursiones. En 1241, los mongoles sortearon las fortalezas de madera y persiguieron al rey hasta el interior de Hungría. Pero en 1285, docenas de castillos de piedra los rodearon o dejaron a peligrosos enemigos en la retaguardia. Las tácticas de asedio mongol se basaban en la velocidad y el terror. Si los defensores se negaban a rendirse, los mongoles asaltaban las murallas con una fuerza abrumadora
o usaban armas de asedio para destruir las defensas de madera. Sin embargo, los castillos de piedra con múltiples capas de defensas y abastecidos durante varios meses eran un asunto completamente diferente. Los mongoles no tenían tiempo para asedios prolongados. Su ejército estaba diseñado para la movilidad, en constante movimiento, no para la guerra de asedio contra varias fortalezas. El enfrentamiento final se produjo cuando el rey Laszlo IV movilizó al ejército real. Según las fuentes, sus fuerzas constaban de entre 10.000 y 15.000 hombres de caballería pesada y auxiliares cumanos, desplegados al oeste del río Danubio. Se trataba de una unidad de armas combinadas compuesta por caballería pesada húngara blindada, caballería ligera cumana que proporcionaba movilidad y disrupción, y ballesteros italianos que proporcionaban potencia de fuego de largo alcance. Laszlo aprovechó la confusión en el ejército mongol. Talabuga, en el norte, ya había sido derrotado y se había retirado. Nogai, en el sur, estaba disperso en bandas de saqueo, lejos de las líneas de suministro, sufriendo desgaste. Según el historiador Tudor Salakian, la invasión fue resistida principalmente por las fuerzas locales. Al principio, estas recibieron poca ayuda del rey, pero cuando Laszlo finalmente reunió al ejército real, el poder destructivo fue enorme. Las fuentes describen una carga coordinada de la caballería húngara para detener la retirada de los mongoles cerca de Pest. No hubo una batalla campal a gran escala. En cambio, el ejército húngaro persiguió a las unidades mongoles dispersas. Les tendieron una emboscada en su ruta de retirada y les infligieron numerosas bajas. Los húngaros no permitieron a los mongoles abrir campos de batalla donde destacaban. Esta fue una estrategia brillante. Los húngaros aprendieron la lección en 1241. No lucharon contra el enemigo como querían. En cambio, utilizaron el terreno, las fortificaciones y las fuerzas locales coordinadas para debilitar a los invasores hasta que las fuerzas reales pudieran asestar el golpe decisivo. El punto culminante llegó durante la retirada mongola en la primavera de 1286. El ejército de Nogai se retiró a través de Transilvania, tomando miles de prisioneros y un gran botín. Bajaron la guardia al retirarse. Los textos y la evidencia arqueológica indican que hubo combates feroces durante este proceso. Los guerreros escelios y las tropas húngaras locales atacaron a las fuerzas en retirada, liberaron a los prisioneros, recuperaron el botín robado e infligieron considerables bajas. Los mongoles se adentraron profundamente en Hungría, con la esperanza de lograr otra conquista fácil, pero perdieron tropas en todas las fortalezas, caballos por el hambre y el frío, y se enfrentaron a una resistencia organizada por todos lados. Para marzo de 1286, ambos ejércitos mongoles se habían retirado de Hungría. La invasión duró solo 2 meses. En 1241, la ocupación mongola duró más de 1 año. Esto fue muy poco comparado con eso, y prácticamente no obtuvieron nada. Hablemos ahora de las bajas y su impacto general. No existen cifras exactas, pero fuentes contemporáneas nos dan pistas. La crónica Galiziano-Volinia afirma que miles de soldados de Talabuga murieron únicamente de frío y hambre debido a la escasez de suministros. Las crónicas polacas indican que estallaron epidemias en el ejército mongol. La evidencia arqueológica de este periodo en varios yacimientos de la actual Eslovaquia incluye puntas de flecha nómadas, lo que sugiere zonas de batalla. Los defensores húngaros sufrieron muchas menos bajas que en 1241, ya que la mayor parte de la lucha se desarrolló desde posiciones fortificadas. Los civiles húngaros, protegidos por los castillos de piedra, pudieron evitar las masacres masivas que caracterizaron la primera invasión. Los mongoles esperaban otra victoria fácil. En cambio, se encontraron con un enemigo transformado. En 1241,
Hungría contaba con 10 castillos de piedra y 60.000 defensores desorganizados que se enfrentaron a los mongoles en una desastrosa batalla campal. En 1285, Hungría había construido casi 100 fortalezas de piedra. Contaban con un ejército especializado de caballería pesada y ballesteros. Habían incorporado la caballería ligera cumana, experta en la guerra esteparia, y adoptado una doctrina defensiva que privaba a los mongoles de sus ventajas tácticas. Esta arma secreta no fue solo una cosa. Fue una transformación sistemática de 40 años de toda la infraestructura militar y de defensa de Hungría. Pero la historia no termina en 1286. Las consecuencias políticas para los mongoles fueron graves. Talabuga, lleno de resentimiento e ira, regresó a la Horda de Oro. En 1287 derrocó al Khan de Monke y se apoderó del poder. Sin embargo, sus relaciones con Nogai se deterioraron. En pocos años, Nogai ordenó la ejecución de Talabuga. En 1287, 2 comandantes mongoles intentaron salvar las apariencias saqueando Polonia, pero la expedición también fracasó. La imagen de invencibilidad de la Horda de Oro en Europa quedó destrozada. No fueron derrotados por el mundo cristiano unido, sino por un solo reino. Un reino que había sido completamente destruido por los mongoles apenas 40 años antes. Para Hungría, la victoria tuvo una dimensión política más oscura. La preferencia del rey por los cumanos fue profundamente resentida por la nobleza y el clero húngaros. Muchos de sus súbditos lo acusaron de conspirar con los mongoles para invitar a la invasión, debido a sus conexiones con los cumanos. No hay evidencia histórica que respalde esta teoría conspirativa. De hecho, después de la invasión, László empleó a prisioneros mongoles en su ejército como has, lo que demuestra su actitud pragmática hacia sus antiguos enemigos. Pero su reputación quedó arruinada. En septiembre de 1286, apenas unos meses después de la retirada de los mongoles, László encarceló a su esposa, la reina Isabel. Vivió públicamente con su concubina cumana, Edúa, y le entregó todos los ingresos de su reina. El arzobispo Lodomer de Esztergom liberó a Isabel un año después y excomulgó al rey. László, furioso, amenazó con aniquilar todo lo que condujera a Roma con la ayuda de espadas tártaras. Según dijo, Hungría estaba al borde de una guerra civil. El papa Nicolás IV planeó declarar una cruzada contra László IV en 1288. En enero, nobles húngaros capturaron al rey. Aunque sus partidarios lo liberaron, László pasó sus últimos años vagando por el campo con los campamentos cumanos. No pudo controlar a los poderosos varones y obispos. El 10 de julio de 1290, 3 sicarios cumanos lo asesinaron en Koroszeg. Tenía solo 28 años. El final fue trágico e irónico. El rey que lideró la mayor victoria defensiva de Hungría contra los mongoles fue asesinado por los hombres que más amaba. Algunos historiadores sugieren que los asesinos fueron enviados por nobles que querían eliminarlo. Otros historiadores creen que los cumanos no le perdonaron por reprimir su rebelión en 1282. En cualquier caso, el reinado de László terminó en muerte violenta, y su gobierno es recordado más por sus escándalos que por sus logros militares. Sin embargo, el logro militar de Hungría fue excepcional. La invasión mongola de 1285 fue el último gran intento de conquistar Hungría. La Horda de Oro intentó incursiones menores en los años siguientes. Fueron derrotados en 1287 e invadieron Polonia de nuevo en 1293. Sin embargo, nunca volvieron a intentar una invasión a gran escala de Hungría. El sistema de castillos construido por Béla IV se mantuvo como una fortaleza defensiva durante siglos en Hungría. Cuando los turcos otomanos invadieron Hungría en el siglo XVI, estas fortalezas ofrecieron una resistencia decisiva. Las lecciones tácticas aprendidas de la invasión mongola se convirtieron en doctrina estándar en toda Europa.
Esta doctrina incluía evitar el combate en terreno abierto favorable a una caballería superior. Incluía el uso de fuerzas combinadas, la implementación de políticas de tierra arrasada y el mantenimiento de fortalezas sólidas. ¿Y qué si Hungría hubiera fracasado en 1285? Si los mongoles hubieran triunfado, habrían destruido la red de castillos que Bela había construido durante décadas. Habrían devastado una vez más el reino más importante de Europa Central. Habrían asesinado a cientos de miles y esclavizado a decenas de miles más. El impacto psicológico habría sido desastroso. Tras la batalla de Mohi en 1241, la muerte de Ögedei Khan en la lejana Mongolia desencadenó una crisis sucesoria que provocó la retirada de todos los príncipes mongoles, quienes tuvieron que regresar al este. Si hubieran conquistado Hungría en 1285, no se habría producido tal interrupción. El Kipchak Khan, al establecer su dominio, habría convertido a Hungría en un estado vasallo, como lo había hecho con Rusia. Europa Central se habría enfrentado al dominio mongol durante décadas o incluso siglos. El impacto cultural habría sido devastador. Hungría era un reino cristiano que servía de puente entre Europa oriental y occidental. La destrucción de Hungría habría aislado los Balcanes, y las fuerzas mongolas habrían abierto el camino a la expansión hacia Austria, Baviera y más allá del Sacro Imperio Romano Germánico, que se enfrentaba a la amenaza de las estepas en sus fronteras orientales. El Renacimiento, que comenzó en Italia en el siglo XIV, pudo haberse visto retrasado o completamente frustrado por las constantes incursiones mongolas. La cultura, la ciencia y el desarrollo del sistema político de Europa Occidental podrían haber tomado un rumbo radicalmente diferente. En cambio, Hungría se mantuvo firme. El reino que había sido víctima en 1241 se convirtió en vencedor en 1285. El rey Bela IV, quien huyó a la costa adriática para escapar del ejército mongol, se aseguró de que su nieto no tuviera que escapar nunca más. Dedicó los últimos 30 años de su vida a esta premisa. Este segundo fundador construyó fortalezas, reformó el ejército y sentó las bases que salvaron el reino. A pesar de las controversias personales y un final trágico, László IV comandó la defensa que confirmó la acertada visión de Bela. György Bacsa, Amadé Aba, Péter Czák y Péter de Sáros, nobles y oficiales húngaros, lucharon con valentía y destreza táctica. Los guerreros escéleos de Transilvania defendieron fortalezas contra adversidades insalvables. Los ballesteros italianos aportaron sofisticadas habilidades militares. La caballería cumana proporcionó la fuerza necesaria para contrarrestar las tácticas mongolas en el reino cristiano. Todos los estratos de la sociedad húngara contribuyeron a la victoria. Este es el poder de la preparación. Esto es lo que sucede cuando una nación aprende de una derrota catastrófica y convierte todas sus debilidades en fortalezas. El arma secreta de Hungría no fue una habilidad, una táctica ni una sola batalla. Fue un compromiso de 40 años de no volver a ser vulnerable. Fue una promesa. Fueron 90 fortalezas de piedra construidas donde antes solo había 10. Fue un ejército reformado, de caballería ligera a una fuerza de armas combinadas. Fue una doctrina que comprendía tan bien a su enemigo que negaba todas sus ventajas. Cuando Nogai Khan y Talabuga invadieron Hungría en 1285, esperaban la misma situación que el reino que Batu y Subutai habían destruido en 1241, pero descubrieron un estado-fortaleza que había estado esperando durante 44 años. Los mongoles fueron derrotados. Su ejército fue doblegado por el duro invierno, la hambruna, la guerra de guerrillas y las fortalezas, impenetrables. Nunca más volvieron a atacar seriamente Hungría. El Kanato Kipchak, que había conquistado desde el Océano Pacífico hasta el río Danubio, finalmente se topó
con un pueblo que se negaba a ser conquistado. Esa fue la lección de 1285. La lección es esta. No toda victoria defensiva se debe a un general brillante o a un arma secreta. A veces, se trata de una generación de líderes que se niegan a que la historia se repita. La construyen ladrillo a ladrillo, castillo a castillo, soldado a soldado. Uno a uno, construyen hasta que el enemigo que una vez los destruyó ya no puede hacerles daño. Gracias por ver este video sobre una de las victorias defensivas más asombrosas de la historia. Si disfrutaste esta historia sobre cómo un reino destruido se reconstruyó en una nación fortaleza imparable, dale a me gusta. Durante las próximas 24 horas, demostremos a YouTube la importancia de esta detallada historia militar, con más de 1000 me gusta. Suscríbete. También, estamos planeando más episodios sobre la victoria de los desvalidos, incluyendo excelentes estrategias defensivas y momentos en los que pequeñas naciones derrotaron a imperios. Por favor, deja un comentario y dinos qué batallas o asedios te gustaría cubrir a continuación. ¿Deberíamos cubrir la defensa de Viena contra los otomanos? ¿Deberíamos cubrir la resistencia griega en las Termópilas? ¿O la guerra de guerrillas vietnamita contra la invasión mongola? Tus comentarios influirán directamente en lo que cubriré a continuación, así que házmelo saber. Gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo video.